Acá está, Doctrina de la Seguridad Nacional. ¿Qué fue esto? ¿Qué importancia tuvo? Bueno, los Estados Unidos, ante el temor de que el comunismo se expandiera y frente a la aparición de grupos guerrilleros, impulsó esas ideas, lo que se llamó la Doctrina de la Seguridad Nacional. Estados Unidos y sus aliados tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio internacional con la Unión Soviética y por lo tanto deben impedir que la influencia de esta siga extendiéndose por Latinoamérica. Conozco a alguien que te pueda ayudar a entender este tema. ¿Un especialista? Sí. Hola, quería hacerle algunas preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué fue la Doctrina de la Seguridad Nacional y qué consecuencias tuvo en Latinoamérica? Esta doctrina es enunciada en Estados Unidos por un secretario de Estado, en el cual decía que los ataques del comunismo internacional no solamente podían venir de afuera, digamos, fuera de las fronteras americanas, y cuando digo América es el continente americano, sino también de dentro. Con lo cual redefine el rol, el papel de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque si las Fuerzas Armadas habían sido creadas por estos países para defensa de las fronteras ante un enemigo exterior, esa doctrina, la interpretación, la equiparación de enemigo interno a enemigo externo, hace que las Fuerzas Armadas también se dediquen frente a enemigos internos, ¿no? Es decir, que los tratarán igual que como si fueran enemigos exteriores. Entonces, en los países de Latinoamérica se vio a un nuevo enemigo, un enemigo interior identificado con el comunismo. Y por ser ideológico, se consideró que este enemigo podía esconderse detrás de cualquier conflicto, político o social. ¿Y quién debía encargarse de este enemigo? ¿Las Fuerzas Armadas de cada país? Exacto. Y por lo tanto, la seguridad y el liderazgo de los Estados Unidos en Latinoamérica dependían de ese papel que las Fuerzas Armadas de cada país empezaba a cumplir. Entonces, los golpes militares fueron una consecuencia de ese conflicto. Llamémosle este-oeste o capitalismo-socialismo o entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero hubo una diferencia entre los golpes de los años 60 y los 70. La raíz ideológica era la misma, pero en los 60 los gobiernos militares aparecían como preventivos frente al posible avance del comunismo. Algo así como por las dudas. ¿Y lo de los 70? Bueno, los golpes militares de los 70 se dieron ante el convencimiento de que el enemigo podía tomar el poder.